Bendiciones de los cielos, bendiciones del Padre Celestial. Gracias al Señor Jesús estamos compartiendo este tiempo. Comenzamos este tiempo de la palabra del Señor para nuestras vidas, que es de edificación, que es de crecimiento, que nos llena del poder de Dios. ¿Para qué? Para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Somos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios para también poder compartir a otros este mensaje que es las buenas nuevas para el hombre, para el ser humano. Lo invito a que podamos leer la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 y coloqué el título del mensaje: perdonar, perdonar. El ser humano necesita perdonar. Crea o no crea en Dios, como siempre digo, crea o no crea, necesita perdonar. El perdón es algo bueno para el ser humano, es algo necesario para el ser humano, pero más para el cristiano, porque aquel que quiera acercarse a Dios, aquel que quiera agradar a Dios, necesita creer en estas palabras, las cuales nos enseñan a perdonar. Y en el texto nos va a hablar: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre Dios de la gloria, gracias te damos por este momento y pedimos, Señor, que tu palabra venga a hablar a nuestras vidas. Te agradecemos por todo lo que tú haces, Señor Jesús, y por hablar en esta noche a nuestras vidas acerca del perdón, Dios de la gloria. Queremos, Señor, crecer en esto que es tan importante para tus hijos, Padre, para tu pueblo, para aquellos que te siguen, Señor, para aquellos que caminan contigo, para aquellos que desean, Señor, ir tras tus pisadas. Dios bendiga, Señor, tu pueblo. Dios bendiga, Señor, la vida de aquel que nos está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Entonces, vamos a comenzar y quiero que veamos la importancia de perdonar, la importancia de poder dar el perdón. Y somos perdonados al perdonar, es lo que la palabra de Dios ya nos habla en estos dos versículos. Vamos a leerlos de nuevo. Va a hablar algo que es, no hay mucha vuelta, es sencillo. Va a decir, es necesario que pase esto para que acontezca lo otro. Entonces la palabra de Dios va a decir: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si ustedes perdonan a los hombres, y no está hablando de cristiano, no está hablando del pueblo de Dios, está hablando del ser humano. Si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, va a acontecer que nuestro buen Padre Celestial nos perdonará. Ahora el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas o vuestras ofensas o sus ofensas. Y qué cosa interesante, ¿no? Porque no es que podrá haber la posibilidad, existirá tal vez la posibilidad de que eso acontezca. Está diciendo que no va a acontecer. Es lo que la palabra de Dios dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero pastor, ¿no existe un 50% de posibilidad? Lamentablemente no. Pero no necesitamos ver lo que acontece cuando no hacemos algo, sino que lo que nosotros necesitamos ver es lo que acontece cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, porque trae mayor beneficio para nuestras vidas. Aquel que no crea o no quiera seguir a Cristo, trae beneficio para su vida el perdonar. No queda algo en su corazón, no queda algo en su vida. Esa falta de perdón genera muchos problemas en todas las áreas del ser humano. Pero cuánto bien genera el perdonar. Entonces, por eso es que necesitamos perdonar para ser perdonados. Somos perdonados al perdonar. Es importante para nuestras vidas perdonar, no solo por el perdón, sino por la comunión con Dios. El perdón genera comunión con Dios. La falta de perdón genera
falta de relacionamiento con Dios. Nos vamos apartando y vamos viendo bastante sobre este asunto, sobre el acercarnos a Dios, el estar próximos de Él y el apartarse. Es que el pecado nos aparta de Dios y es lo que usted y yo no queremos. No queremos apartarnos de Dios. Sabemos que estar con Dios es lo mejor para nuestras vidas, es lo mejor para el ser humano. Entonces nosotros queremos estar con nuestro buen Padre Celestial. La situación vivida o el acontecimiento que podamos haber vivido y que nos llevó a ser ofendidos puede ser evitable o no. Podemos evitar esa situación o tal vez no. A veces se puede evitar una situación en la cual sabemos que nos van a ofender y a veces es inevitable. Nosotros no lo podremos evitar, pero lo que podemos dejar, pero lo que no podemos dejar de vivir, lo que no puede dejar de acontecer en medio de las circunstancias que vivamos, es que la comunión de Dios se corte. No debemos dejar de vivir eso, la comunión de Dios. No debemos dejar que se corte la comunión con Dios, porque cuando nos ofenden, la comunión con Dios es la que nos fortalece. La comunión con Dios es la que nos ayuda a pasar un momento tal vez muy difícil en nuestras vidas. Tal vez alguien nos ofendió y esa ofensa llegó a doler mucho en nuestro corazón. Pero no podemos quedarnos en la ofensa, sino que al tener la comunión con Dios, Él nos ayuda ¿a qué? A perdonar, para que nosotros también seamos perdonados. Porque también nosotros ofendemos a otros sin darnos cuenta. Pero en cuanto busquemos la comunión con Dios, entonces Él nos perdonará. Y podemos nosotros entender de que es necesario perdonar. El perdonar nos libra del mal que quiere vivir oprimiendo nuestras vidas. Es el pecado, ¿cierto? Las ofensas, las deudas. Está hablando de pecado. En otras palabras, está hablando de pecado, de hacer un mal. Entonces, el perdonar nos libra del mal que quiere oprimirnos. El mal va a querer angustiar nuestras vidas, crear dolor, crear tristeza en nuestra vida, crear enemistad con las personas que están a nuestro alrededor, con la persona que nos ofendió. Recuerde que hemos hablado de que nuestro adversario no son las personas. Y vuelvo a decirles, no es aquel que no cree en Cristo, tampoco es aquel que cree en Cristo Jesús, mucho menos, sino que nuestro adversario es Satanás. Él es nuestro adversario. Él es quien usa a las personas para que seamos ofendidos, para que suframos de alguna manera. La cuestión es que Dios va a darnos la fortaleza para que esa ofensa que es real, humana, no venga a afectar nuestro ser. Obviamente que va a afectar tal vez en algún grado, pero no va a afectar, si tenemos a Cristo Jesús, de la manera que puede afectar si no lo tenemos a Él, generando dolores, rabia, ira, contienda. Pero en Cristo Jesús sabemos de que siempre tiene que haber paz en nuestro corazón. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el pecado es muerte, trae un mal. El pecar trae un mal a nuestra vida. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, trae ya algo malo a nuestras vidas, mas la dádiva de Dios. Y ahí podemos ver el amor, el perdón, la vida eterna, obviamente, en Cristo Jesús es un regalo que Él nos da. Iglesia, Dios puede darnos lo que necesitamos, pero si no tenemos el perdón de Dios, ¿de qué servirá tener todo lo que deseamos o necesitamos? El perdón de Dios es mucho, el perdón que viene de Dios, no solamente el perdón de Dios a nuestras vidas, sino el perdonar a otros, es mucho más de lo que podamos necesitar o desear.
Porque el perdón, entendemos que cuando perdonamos, nos acercamos más a Cristo Jesús. Al acercarnos más a Cristo Jesús, Cristo se agrada. Cuando agradamos el corazón de nuestro Señor, ¿qué es lo que Dios no nos dará? Dice la palabra. Entonces, si nos dio su Hijo, ¿qué nos dará a aquellos que Él ama? Dios nos dará todo, pero Dios espera de sus hijos que perdonen, que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y Él también nos perdonará nuestras ofensas. Nosotros no es que no pecamos, pecamos. En el día podemos pecar. Entonces, ¿quién no quiere el perdón de Dios? ¿Se imagina vivir sin el perdón de Dios? Es como vivir muerto por el pecado. Es como cuando vivíamos en el pecado. Vivíamos de una manera sin Dios. ¿Recuerda ese tiempo? Bueno, Dios no quiere que nosotros vivamos alejados de Él, sino que Dios quiere que nosotros estemos con Él. Mateo capítulo 6, versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y mire que la falta de perdón es algo que a veces no está en medio del pueblo de Dios, y es algo que tiene que estar. Cuando fuimos regenerados, el perdón hace parte de la naturaleza regenerada, nueva, que hay en Cristo Jesús. Y sí somos capaces de pedir el pan de cada día, pero a veces nosotros no somos capaces de dar el perdón cada día. Entonces, es algo que necesitamos practicar. Usted y yo necesitamos practicar el perdón. Necesitamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Sí, es cierto que puede doler, pero si estamos en Cristo Jesús, Él nos ayudará y conseguiremos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y lo más hermoso es que seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Entonces, iglesia, si alguien lo ofendió o lo ofende, perdónelo. Será la solución, perdonarlo será la solución. Si usted lo perdonó, hablar con la persona no será un problema. A veces decimos, sí lo perdoné, pero no queremos hablar con la persona. O a veces hasta hablamos de una manera falsa y es notable, es visible, ¿cierto? Entonces, cuando perdonamos, vamos a poder conseguir hablar con la persona. A través de Cristo Jesús siempre va a ser por Cristo Jesús. Porque Él va a tocar nuestro corazón, porque Él va a hablar a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. ¿Cuánto te he perdonado? Tú puedes también perdonar al otro. Perdona las ofensas. Hasta a veces no tenemos que olvidar que nosotros podemos haber comenzado la ofensa. Entonces el perdonar va a ayudarnos y nos va a permitir acercarnos más a Cristo y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Hablar del asunto ayudará también a entender la situación. Si hablamos con la persona sobre lo que pasó, nos podrá ayudar a entender la situación, a dejar pasar lo que aconteció. Sepa que tal vez la otra persona no reconozca su ofensa o no quiera hablar también del asunto. Pero si usted busca la paz, como decía el texto, busca la paz y síguela. Si usted busca la paz, usted ejercita el perdón. Si usted perdona, si usted puede hablar con la otra persona, si usted tiene la oportunidad para hablar sobre el asunto, aun cuando la persona no quiera hablar, aun cuando la persona no quiera saber del tema, pero si usted puede hacer eso, entonces usted está ejercitando el perdón. Si perdona a aquel que lo ofendió, gloria a Dios, está ejercitando el perdón. Hermanos, los músculos necesitan ser ejercitados. Así de la misma manera, muchas áreas de nuestra vida espiritual precisan que nosotros practiquemos, que la ejercitemos, que la llevemos a la práctica. ¿Nos ofendieron? Perdone. No quede pensando en la ofensa. Claro que hay cosas para pensar, pero sí hay algo para hacer, es perdonar. Perdonar. ¿Para qué? Para que no genere un mal en nuestras vidas. Si somos perdonados, si perdonamos,
somos perdonados, dice la palabra de Dios. Si fuimos regenerados, perdonamos también, iglesia. Y hablé hace un instante sobre la regeneración. Así que si fuimos regenerados, cuando aceptamos a Cristo Jesús, fuimos regenerados, dice la palabra de Dios, y entre otras cosas más. Pero entonces, si usted fue regenerado, entonces nosotros perdonamos a quien nos ofende. Si nacimos de nuevo, el no perdonar es incompatible con el nuevo nacimiento. Si usted y yo nacimos de nuevos, el no perdonar es incompatible con el nuevo nacimiento. No hay manera de nacer de nuevo en Cristo Jesús y no perdonar a aquellos que nos ofenden. Vamos a necesitar practicar y ejercer esto, ejercitarlo. Pero es parte del nuevo nacimiento el perdonar. El perdón hace parte de la regeneración, de la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es que algunas cosas han quedado, no, son todas para Cristo Jesús, para Dios, todas han pasado, todas han quedado en el abismo de las profundidades, son todas ahora hechas nuevas. En Dios somos nueva criatura, somos nuevos en el Señor Jesucristo. Él nos ha limpiado, nos ha perdonado de todo pecado. Entonces en la regeneración nosotros vemos que nosotros tenemos esa obra transformadora y el perdón hace parte del nuevo nacimiento. No importa la gravedad del caso, pastor, pero pasó esto, no importa la gravedad del caso. Si no perdonamos, la regeneración va siendo consumida por la degeneración que produce el pecado. Mire, iglesia, si no perdonamos, la regeneración va siendo consumida, se va apagando por la degeneración que produce el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y esto que Dios creó y que viene a través de un proceso de santificación, se va apagando por la degeneración del pecado, el mal del pecado. Termina siendo como una enfermedad que se va extendiendo, va haciendo metástasis en todo el cuerpo. Por eso necesitamos ejercitar el perdón, porque es parte de nuestra vida nueva. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, entre otras, obviamente, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, entre otras más. Pero hablando sobre el perdón, ¿qué acontece? Es obra de la carne la enemistad, el estar enemistado con un hermano. ¿Cómo puede ser que estemos en la iglesia enemistados? Eso no hace parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que entre la familia haya enemistad? Eso no hace parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que haya enemistad entre hermanos? No solamente en la iglesia, entre hermanos, en Cristo Jesús. Eso es fruto de la carne. Pero el fruto del Espíritu Santo nos lleva a tener paz, amor, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, entre otros. Entonces nosotros tenemos que ver que si fuimos regenerados, necesitamos perdonar. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes. ¿Se acuerda esa palabra? Hablada prácticamente en el mensaje de resistir al diablo. Estad pues firmes, inamovibles. ¿En qué? En la libertad por la cual fuimos llamados, la cual Cristo nos ha dado.
Estad pues firmes, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué? En esa reconciliación que tuvimos a través de Cristo Jesús, en ese perdón que tuvimos a través de Cristo Jesús, siendo ahora nuevas criaturas, nosotros necesitamos estar firmes en el amor, en el perdón, en la bondad, en el fruto del Espíritu Santo de Dios. Que la falta de perdón no venga a generar un mal en nuestras vidas, de manera que sea el mismo pecado, y la paga del pecado sea la muerte, y muerte también espiritual. Entonces, para crecer en el amor precisamos perdonar. Fue lo que Cristo hizo por usted y por mí. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó y luego dice que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios mucho antes del perdón. Pero ya el amor conlleva consigo el perdón, porque al amarnos, Él nos perdonó, pero Él mostró su gran amor primeramente. Mostró el amor para con su vida, para con mi vida, y luego nos perdonó, luego nos limpió. Él nos amó en esa condición de pecador, y luego Él quiso dar el rescate de nuestras vidas, librarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna. Es fruto de la regeneración, de la nueva vida, amar y perdonar. Si Cristo nos perdonó las ofensas más graves que podemos cometer contra Él, entonces nosotros no solo podemos, sino que debemos perdonar a quien nos ofende. Usted y yo necesitamos perdonar a quien nos ofende. Dejar a los pies del Señor todo mal, todo dolor, toda tristeza que pudo haber causado alguna ofensa. Inmediatamente correr al Señor a pedir la ayuda y la fortaleza para perdonar. La muerte y resurrección en Cristo nos dio la reconciliación, el perdón de nuestros pecados, regenerándonos, creando así el mismo sentir en nuestras vidas que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El del amor, el del perdón. ¿Cómo podemos compartir este evangelio tan grande a otros si no practicamos el perdón, la reconciliación con aquellos que hemos ofendido o nos ofendieron? ¿Cómo podemos? Pero la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Corintios versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios, o con Dios, mejor dicho. Entonces vemos que Dios se reconciliaba con nosotros. Él creaba la reconciliación. Y también nos entregó a nosotros este misterio de la reconciliación. Entonces, iglesia, está hablando Dios de que Él nos perdonó, Él nos unió de la misma manera. Él nos entrega esto tan poderoso que es posible en Cristo Jesús. El poder reconciliarnos
con aquellos que nos han ofendido. El poder reconciliarnos y perdonar es lo que la palabra de Dios. Si fuimos regenerados, perdonamos. La comunión con Cristo nos ayuda a perdonar. Será en nuestro caminar con Dios donde aprenderemos día a día a vivir como Cristo. Ahora, al aceptar a Cristo, viviremos el proceso de la santificación, que nos lleva a ser sal y luz, no apartándonos de la sociedad, sino en medio de la sociedad, viviendo, amando y perdonando. Y esa comunión con Cristo nos ayudará a vencer, iglesia, a amar, a perdonar, a entregarnos por Cristo y por el necesitado. Así como Cristo lo hizo por nuestras vidas, nosotros también conseguiremos llegar a otros a través de este amor que es en Cristo Jesús, para que ellos puedan recibir el perdón de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, presenta también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Bendito Señor Jesús, qué palabra, ¿no? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Y prestad, y no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces vemos, iglesia, cómo Dios nos enseña. A lo largo de estos versículos, léalo después, cualquier cosa en casa nuevamente, lo necesitamos leer todos. Pero mire, ¿será que hacemos esto? ¿Será que en nuestro diario vivir hacemos esto? Recuerdo en una aldea indígena que una vez estábamos solos y nos dimos cuenta cuando nos levantamos que los padres, la mayoría de esa cuadra, de medio de la aldea, habían salido seguramente a las tierras donde trabajaban, pero habían quedado los chicos. Y recuerdo que hicimos la comida y preparamos la comida para la casa donde estábamos, y estaban ahí 2 niños, el mayor tal vez de 6 y el menor de 3 años. Así fue esa situación. Y preparamos la comida y nos sentamos a la mesa y no nos dimos cuenta, sinceramente, de que los demás niños estaban sin comida, tal vez, o tal vez habían dejado la comida. Pero la comida en esa casa no estaba. Por eso es que preparamos la comida y llamamos a los niños a comer. Y el mayor se levantó de la mesa, agarró su plato y salió. Y yo me fui a ver qué él hacía. Y lo seguí sin que él me viese. Y él fue a llevar su plato de comida a otros que no tenían para comer. A veces decimos una cosa, pero no hacemos. No es así. A veces hasta podemos recordarlo o pronunciarlo, pero no lo vemos en nuestra práctica.
Por eso es que es bueno leerlo y verlo. Y esta palabra nos enseña y nos habla de lo que es amar, de lo que es perdonar y de la necesidad que nosotros como hijos de Dios tenemos, porque dice la palabra de Dios en el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos, perdónenlos, ámenlos. Está hablando primero del amor, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y escuche ahora lo que dice: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces podemos dar, iglesia, y lo primero que podemos dar es lo que hemos recibido, el perdón que viene de lo alto, el perdón de Dios. Él nos amó, Él nos perdonó. Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y si queremos amar a nuestro prójimo, y si nuestro prójimo nos ofendió, el amor será reflejado también a través del perdón. Si permanecemos en Él, su amor nos sostendrá. Mateo 28, 20 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comunión con Cristo nos ayuda a perdonar. Somos perdonados al perdonar. Si fuimos regenerados, perdonamos. Y la comunión con Cristo nos ayuda a perdonar. Padre Dios de la gloria, Señor Jesús, tantas palabras, Padre mío, que nuestra mente puede recordar, nuestra vida podría recordar, Señor Jesús, pero solo tu Espíritu Santo para que ellas vengan a tomar vida en nuestro ser, Padre mío. Padre, gracias por la nueva vida. Queremos vivir de la manera que Cristo nos enseña, Padre. El Señor se dio, Él entregó su vida por amor, Señor. Tú, Señor, nos has amado de la eternidad, Señor, y enviaste a tu Hijo para perdonar nuestros pecados, Señor. Padre, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Señor Jesucristo, y a amarlos, Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por cuidar de nuestro corazón, de nuestra mente, y por darnos la dirección que nos lleva al Padre. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo nos enseñe a perdonar para poder recibir el perdón cada día que viene de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.